Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la posibilidad de que haya un gran apagón en Europa, especialmente en mi país, España. Recuerda que soy Óscar y estás viendo El Poder del Secreto. ¿Empezamos? Bien, vamos a empezar ya con el vídeo de hoy. El vídeo de hoy os aviso que hay bastantes datos y es un poco más denso de lo habitual, ¿de acuerdo? Pensad que este vídeo lo vamos a analizar desde distintos puntos de vista y al final del mismo vamos a ver qué posibilidades reales hay de que todo lo que estamos hablando, de que se produzca ese gran apagón, sea una realidad. También deciros que este vídeo lo voy a basar prácticamente todo en la situación concreta de mi país, de España, ¿de acuerdo? Sé que muchos de vosotros me veis desde Sudamérica, pero pensad que estamos en un mundo global y lo que está pasando aquí puede reproducirse en cualquier momento en vuestro país. Lo que sí que es verdad que prefiero hablar de mi país porque tengo más conocimiento de cómo están aquí las cosas y me siento más cómodo hablando y dando, digamos, un punto de vista más real. Me sería muy difícil poder hablar de cómo está países en Sudamérica que desconozco realmente cuál es la situación actual. Así que también os animo, si queréis comentar cómo estáis vosotros allá o cómo esto pensáis que os puede afectar, pues dejad un comentario aquí abajo que los leeremos y si es menester, pues haremos más vídeos al respecto. Así que, para empezar, vamos a hablar de la situación económica de España. Y el prisionero de un error. Bien, lo primero que tenéis que saber es que España hace unos años hizo una modificación constitucional que, si no es ilegal del todo, tal vez, bajo mi punto de vista, lo es, sí que por lo menos no fue muy ortodoxa, ¿de acuerdo? Se reunieron los dos gobiernos, que mayor número de votos tenían, es decir, el que gobernaba y la oposición, y modificaron un aspecto importante en la Constitución española que decía que por encima de la deuda pública, es decir, por encima de pagar aquello que debemos, estaban las necesidades de los españoles. Y eso lo modificaron y pusieron por delante a las necesidades de los españoles el pagar la deuda pública. Esto se hizo necesario porque en España en un momento dado necesitó dinero, fondos europeos, y fue una de las condiciones que puso Europa para poder prestarnos dinero. Se hizo, como os digo, así, a las 12 de la noche, con dos personas reunidas y sin contar con todo el proceso de modificación constitucional establecido en la propia Constitución, es decir, que hubiesen tenido que hacer un referéndum donde todos los españoles nos hubiésemos tenido que pronunciar al respecto de si estábamos de acuerdo o no con esta modificación. En cualquier caso, no vamos a entrar en temas legales, pero sí deciros que se aprobó, es decir, legalmente España está obligada a pagar la deuda antes que atender a las necesidades de los españoles. Esto, en principio diréis, bueno, tampoco está mal en el sentido de que seamos un país solvente, pero la cosa se complica mucho cuando hablamos de la situación actual de España. España ha sido uno de los peores países que ha gestionado, como siempre digo, la crisis del COVID y que económicamente peor lo ha hecho. Es decir, hemos salido muy mal económicamente, entre otros muchos ámbitos, pero aquí estamos hablando del análisis económico. Lo hemos hecho muy mal a nivel económico y ahora mismo el país tiene una deuda de un 123% respecto al PIB. Es decir, que para poder pagar la deuda necesitamos más de lo que generamos en todo un año. Como veis, esta situación es muy complicada porque si le sumamos lo que os acabo de comentar, es lo que primero debemos pagar. Por lo tanto, estamos perdiendo recursos para poder ayudar, para poder centrar en los españoles esas ayudas económicas que nos vendrían muy bien. Y uno, cuando habla de la deuda, piensa incluso en forma abstracta, pero ¿realmente tiene consecuencias ese exceso de deuda? Pues sí, los tiene. Lo primero que notamos es que el hecho de estar sobreendeudados reduce la capacidad de ahorro de los españoles, aumenta la necesidad de financiación. Es lo que técnicamente se conoce como crowding out. Obviamente, tener mayor deuda con el exterior implica que el gobierno debe destinar mayor esfuerzo económico para pagar esta deuda, por lo tanto nos quedan menos dinero, menos recursos para atender las necesidades de los propios ciudadanos del país. Tener esa gran deuda también implica que España tiene menos músculo financiero para atender a gastos inesperados, a crisis inesperadas, como por ejemplo lo que está sucediendo en nuestra isla de las Canarias, en nuestra isla de La Palma, que ha estallado un volcán y va a necesitar muchas ayudas. El país, el gobierno lo tiene mucho más difícil poder destinar dinero allí, poder ayudar allí, es decir, poder afrontar este gasto extraordinario porque tienes un exceso de deuda y debes destinar el dinero a pagar esa deuda. Otra de las consecuencias que tiene estar sobreendeudados es que de cara al exterior cada vez somos más mal vistos, es decir, va a reducir la capacidad que tenga España de poder ir a pedir dinero a mercados exteriores, porque nos van a ver sobreendeudado y van a empezar a dudar de si podemos devolver esta deuda o no. Aparte de esta sobreendeudación
Aparte de esta gran deuda que tiene el país, también hemos de tener en cuenta que al salir de la crisis tenemos una cifra de paro en torno al 15%, es decir, que hay muchos parados, y no solamente que estos parados no producen, sino que se les tiene que pagar un sueldo de las arcas públicas, también que esta situación nos empuja a la necesidad de fondos europeos para poder subsistir. Y como no, añadir también que este fantástico gobierno, pues no, económicamente no chuta muy bien y se inventa los presupuestos, es decir, los últimos que ha presentado. Todos los expertos están diciendo que no vamos a ingresar lo que prevé el gobierno, que vamos a gastar mucho más de lo que prevé el gobierno y que en definitiva estos presupuestos que se han presentado son pura fantasía. Como veis, España, económicamente hablando, está pisando arenas movedizas y en cualquier momento nos hundimos. Y esto se va a controlar. Y para acabar el tema de la situación económica, debéis saber que Europa nos presta dinero, pero no lo presta de forma alegre. Es decir, está condicionado a ciertas condiciones económicas que se tienen que producir en el país para poder recibir este dinero. Y como ya os imaginaréis, teniendo el gobierno que tenemos, no está muy por la labor de hacer caso a estas recomendaciones, por decirlo de alguna forma. En definitiva, vemos que otros países, como por ejemplo Italia, que sí están atendiendo a las necesidades de Europa, están recibiendo ya muchas más ayudas de las que está recibiendo España, que a pesar de tener prometido un importe similar, está recibiendo muchísimo menos dinero porque simplemente el gobierno no trabaja para poder conseguir este dinero. Cambiemos de marco y ahora vamos a hablar de la situación energética en mi país, en España. Y para empezar a hablar de la situación energética vamos a hablar primero de la dependencia energética que tiene el país. Bien, España tiene una dependencia energética en torno al 75% de toda la electricidad, de toda la energía que necesita. Es decir, España solo produce el 25% de aquello que gastamos. España tiene una gran dependencia del petróleo pese a no producir petróleo. Pensad que en torno al 50% de toda la energía que producimos proviene del petróleo y de sus distintas transformaciones. Las necesidades de gas son también muy altas en España y vienen sobre todo de un país en concreto, que es Argelia. Estamos hablando de que de Argelia proviene casi el 40% de todo el gas que necesita España para funcionar. Y quitando este país nos vienen distintos otros países, pero ya muy pocas cantidades, como Nigeria, que viene un 18%, como Qatar, en definitiva, un gran conglomerado de países, pero que viene muy poca cantidad. Es decir, necesitamos de Argelia para poder suministrar gas al país. Y como apunte final, deciros que también compramos mucha energía a Francia y Portugal, especialmente energía eléctrica proveniente de centrales nucleares. Nota también a tener en cuenta, en España casi ya no quedan centrales nucleares y las que quedan las quieren quitar. Pero esto lo vamos a hablar ahora en el siguiente punto, que son recursos. ¿Qué recursos energéticos tiene España? Bien, lo primero que deberéis saber es que España agota los recursos que necesita para todo el año en tan solo medio año. Es decir, toda la capacidad energética que necesita España, que se presupuesta para España, este último año la agotó solamente en medio año. Por lo tanto, necesitamos bastante más de la energía que a priori podemos, digamos, especular que necesitamos. Nos enfrentamos a una situación donde hay mucha más necesidad de energía que oferta. España no tiene demasiados recursos propios de energía, pero sí tenemos una gran cantidad de carbón. Debido a todo el tema del cambio climático, debido a todo el tema de que España quiere estar a la cabeza de la conservación climática, cerró todas las explotaciones de carbón, todas las minas de carbón en España. Pero pensad que no solo las cerró, sino que muchas de ellas las dinamitó, es decir, que es imposible imposible no es, pero es muy costoso volver a abrirlas. Por lo tanto, es una solución que no se ve viable en estos momentos, no solo por la cantidad de dinero que supondría volver a empezar a trabajar en ellas, sino por todos los acuerdos que tiene España a nivel europeo diciendo que no va a volver a hacerlo. En España se han desmantelado todas las centrales eléctricas, pero no solamente eso es un dato a tener en cuenta, sino que de las 3 o 4 me parece que quedan funcionando, se les está poniendo unos impuestos, se les quiere regular el coste de la luz a un nivel tan alto que ya no les sale a cuenta fabricar. Es decir, las centrales nucleares se les está obligando a fabricar, a vender energía en pérdidas. Por lo tanto, ya han avisado que las pocas que quedan van a cerrar porque no pueden subsistir. Pensad que apagar una central nuclear no es tocar un interruptor. Para apagarla se necesita un proceso de mucho tiempo y para encenderla un proceso de más tiempo todavía. Bien, un botón, ahora ¿cuál será? Debe ser este, ¿no? De Timarín, de Dopingüe, de Cucaramaca, de Titirejué, ¿cuál será? Otra de las fuentes energéticas que quiere utilizar España, por las que ha apostado España, son por las energías renovables, pero se muestran del todo insuficientes para poder suministrar la energía necesaria al país. De hecho, muchos embalses se están utilizando
vaciándolos para utilizar el caudal de ese agua para generar energía hidroeléctrica. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos en este sentido? Primero, que estamos vaciando los pantanos, por lo que consecuentemente vamos a tener sequía, y segundo, que sigue siendo totalmente insuficiente para poder suministrar la energía que necesitamos. Continuemos hablando ahora de energías renovables. Vamos a hablar de molinos y vamos a hablar de placas fotovoltaicas. Molinos, estamos en la misma situación, no hay suficientes y muchas veces no funcionan, por lo que es imposible contar con esto, por lo menos a corto plazo, para poder solucionar todo el problema energético que tiene el país. Y los paneles solares, al igual que lo que acabamos de hablar de los molinos de viento, son totalmente insuficientes, porque no solamente es que no hayan bastantes, sino que dependen de tema climático y no siempre generan. Aparte, está habiendo una crisis a nivel internacional de productos, especialmente con China. China no está pudiendo fabricar, de hecho allí ya tienen apagones, y no está pudiendo fabricar todo lo que necesitamos. Tened en cuenta que molinos y paneles solares se fabrican en China. Por lo tanto, si China no fabrica, si China encarece, nosotros no nos llega o nosotros tenemos que pagar más. Por lo tanto, estamos en una especie de círculo, iba a decir virtuoso, pero sería lo contrario a virtuoso, del cual no podemos escapar y del cual necesitamos unas fuentes de energía alternativas sostenibles y que realmente funcionen. Hablemos ahora de geopolítica, otro ámbito importante a tener en cuenta. He de deciros que yo no soy para nada experto en geopolítica, pero sí que puedo apuntaros un par de puntos, un par de notas, para que entendáis la situación tan complicada que está viviendo este país. En primer lugar, nos enfrentamos a un malestar a nivel socios europeos con España. ¿Por qué? Porque España hace lo que le da la gana, España sigue gastando sin ningún tipo de límite. Como os decía al principio, España presenta informes, presenta presupuestos que son pura ficción, y a Europa cada vez esto le molesta más. Tenemos en la parte mitad superior de Europa, la mitad norte de Europa, donde están los países con más dinero de toda Europa, que son los que acaban pagando todas las facturas, que están cansados de mantener y pagar la fiesta española. Ellos lo ven así. ¿Por qué? Porque realmente tenemos unos políticos que gastan dinero donde no deberían gastar y no atienden a las necesidades reales de la población. No voy a entrar en analizar en qué gastan este dinero, pero para que os hagáis una idea, España tiene el mayor parque de coches oficiales de toda Europa. Estamos hablando de que, por ejemplo, comparado con Alemania, son 4-1. España tiene el gobierno más grande de toda Europa, con 22 ministros, cada uno de los cuales tienen miles de asesores. Esto, a ojos europeos, se ve como una muy mala gestión económicamente hablando, y si tenemos en cuenta que dependemos de su dinero, pues esto genera un malestar que cada vez España, ya no vamos a entrar en si nos dejan o no nos dejan dinero por el nivel de endeudamiento que tenemos, sino que empieza a convertirse realmente en un malestar en nuestros socios europeos, porque simplemente les molesta darnos dinero para que nosotros lo malgastemos. Una cosa también es muy importante, que es la guerra que ha declarado el Frente Polisario con Marruecos. Vosotros diréis, ¿qué tiene que ver el Frente Polisario y Marruecos cuando hemos visto que todos nuestros recursos vienen de Argel? Pues bien, os lo explico. Para empezar, lo primero que debéis saber es qué es el Frente Polisario. El Frente Polisario es un grupo de liberación de una zona del Sáhara que entienden como propia. Es una zona del Sáhara que antes era española y que se ha abandonado. Entonces la reclama este grupo, ¿vale?, que es el Frente Polisario, pero también lo reclama Marruecos. La cosa ha llegado al punto que el Frente Polisario ha declarado la guerra a Marruecos. Todo esto se sigue sin tener mucha importancia para España, a no ser que sepáis que el gaseoducto que viene de Argel pasa por Marruecos, y que sepáis que Argel está del bando del Frente Polisario, es decir, Argel apoya a aquel que ha declarado la guerra a Marruecos. Consecuentemente, a principios de este mes, el gran gaseoducto que nos trae el gas desde Argel, que ya habéis visto que es casi el 40% del que consume España, se ha cerrado. ¿Cómo no? Siguiendo con la tradición de nuestro gobierno, no ha sabido gestionar esta situación, y justo 3 días antes de que cerrasen ese gran gaseoducto, ha ido para allá un grupo diplomático de españoles intentando solucionar la papeleta. Han vuelto aquí, como siempre ellos hacen, diciendo que todo está solucionado y que nos van a suministrar gas a través de gas líquido a través de embarcaciones, de barcos. ¿Cuál es la realidad? Todos los barcos ya estaban contratados, que les está siendo imposible encontrar barcos para traer ese gas, y la única manera de conseguir traer ese gas es pagando esos barcos muy por encima del valor que tienen. Por lo tanto, consecuentemente, es inevitable que el gas suba de forma desmesurada, al igual que está subiendo la electricidad. Estamos hablando de que en un año la electricidad en España ha subido más de un 300%, y el gas seguramente va a ir al mismo nivel. Veamos ahora la situación lógica de toda esta situación que os he planteado. En primer lugar, debido al gran encarecimiento que ha supuesto la electricidad y que va a suponer el gas en los siguientes meses, porque estamos en invierno y aquí las calefacciones son todas por gas, hay muchos pisos que no disponen de chimenea, por lo tanto nos conectamos con gas natural. Esto va a suponer una gran demanda, porque ahora viene el invierno,
Y esa gran demanda, la única manera de poder atenderla va a ser incrementando los precios de forma desmesurada. ¿En qué situación deja esto a las empresas de España? Que van a pagar muchísimo más, van a tener unos costes de producción muchísimo más elevados. Consecuentemente, muchas empresas se van a deslocalizar y van a irse de España, incrementando el paro, incrementando las ayudas sociales para poder pagar a esos parados que se han quedado sin trabajo y limitando las posibilidades de que los españoles encuentren trabajo. Por otro lado, la gasolina, ¿os acordáis que también habíamos dicho que mucho dependía del petróleo? ¿Vale? Pues la gasolina está subiendo de forma desmesurada, ya no solamente porque se va incrementando el precio barril, sino porque España está gravando con impuestos, ahí otra vez acertando, todo lo que son las gasolinas, porque quieren acabar con el diésel, porque consideran que el diésel, pues ahora de repente contamina más que la gasolina. Por lo tanto, ellos en vez de bajar la gasolina, no, deciden incrementar el precio del diésel, que hasta ahora era más barato que el de la gasolina, ¿de acuerdo? Con la excusa del cambio climático, pero realmente con el único afán de ganar más dinero, de recaudar más dinero, porque necesitan dinero para poder pagar esa gran deuda pública de la que estábamos hablando. Pero consecuentemente, lo que se consigue es que a los españoles se les encarezca todo, porque todo lo que viene por transporte, es decir, hoy en día, todo depende del precio de esa gasolina, que cada vez es más alta, por lo tanto los precios cada vez son más altos. Esto va a provocar de forma ineludible, como hemos visto antes, que empresas de transporte se planteen cerrar, porque no van a poder pagar, porque no van a poder mantener el ritmo, aparte de la gasolina. Tened en cuenta que en España están preparando otro impuesto por el cual te van a hacer pagar por circular por todas las carreteras, cuando ya pagamos un impuesto de circulación, pero bueno, quieren hacer un impuesto nuevo para que pagues más dinero. Esto, sumado al tema del encarecimiento del diésel, va a provocar que muchas empresas de transporte cierren, que muchas empresas de transporte no les sea rentable trabajar. Consecuentemente, va a haber escasez, porque no olvidemos que las empresas de transporte lo que hacen es transportar. Si no llegan las materias primas a los establecimientos porque no sale rentable a las empresas de transporte llevarlo, consecuentemente vamos a tener problemas en materias primas, vamos a tener faltas, vamos a tener desabastecimiento en supermercados y en muchas más cosas. Y otra cosa también a tener en cuenta es, ¿os acordáis antes que cuando os he explicado que cómo generábamos electricidad en España hemos hablado de que vaciaban los embalses? Bien, vaciar los embalses, como hemos visto, se produce sequía. Si se produce sequía, obviamente se van a encarecer todos los productos de la huerta que necesitan agua para poder regarse, para poder crecer, ¿vale? Como veis, se está preparando una especie de tormenta perfecta en que todo va a subir menos el sueldo de los españoles, porque va a ser imposible que nos paguen más. Por lo tanto, vamos a acabar dependiendo sí o sí de las ayudas exteriores, de las ayudas europeas, pero Europa desconfía de los españoles y aparte el gobierno no hace todo lo que tiene que hacer para recibir esas ayudas. Como veis, estamos en una situación muy complicada ahora mismo en mi país. Y ahora es cuando entramos ya en si hay posibilidades o no de haber un gran apagón. Con todo lo que os he explicado, decidme, ¿qué pensáis? ¿Hay posibilidades o no hay? Bajo mi punto de vista, obviamente no soy un pitoniso, pero bajo mi punto de vista, sí, hay posibilidades reales de que haya un gran apagón. No creo que sea un gran apagón que se ha sostenido en el tiempo, es decir, que nos quedemos sin luz 3-4 semanas, así que espero no tener que dejaros sin vídeos, ¿de acuerdo? Pero sí creo que van a haber racionamiento de suministro, es decir, van a haber ciertas horas que se va a cortar la luz a los españoles. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la demanda, cuanta más demanda, más encarece. Si consiguen bajar la demanda, pues esperarán bajar el precio de la electricidad. Ya os digo yo desde aquí que eso no va a funcionar. Porque si estrangulas, ¿vale? Si estrangulas, te cuesta más respirar. Es imposible que cuanto más te estrangulen, tú digas, respiro mejor. Pues no. Si no entra aire, no entra aire. Creo que esos cortes se van a producir en breve. Yo creo que de cara a enero, como mucho, vamos a notar ya en España esa falta de recursos energéticos, ¿de acuerdo? Y hay un dato, que viene a dar una vuelta de campana a todo esto, que es el siguiente. España, no sé si lo sabéis, pero en pro al cambio climático, por el tema del cambio climático, tiene un acuerdo también con Europa que en 2035 se va a prohibir la circulación de coches de combustión. Es decir, todos los coches van a ser eléctricos. Si no tenemos carbón, si no queremos poner nucleares, todas las energías renovables están demostrando que no son capaces de atender ya, a día de hoy, las necesidades, ¿vamos a poder soportar un parque de coches eléctricos a nivel general en España? ¿Todos los millones de coches, esa demanda de electricidad se va a poder soportar? Obviamente no. Entonces, a mí me surgen distintas preguntas. La primera, ¿se está haciendo todo esto para justificar el crear nucleares? ¿Se está haciendo todo esto para justificar crear más energía de alguna forma que le sea más rentable a alguien? Segunda pregunta, ¿se está haciendo todo esto
para conseguir subir la electricidad, o parte de todo esto, es subir la electricidad para, obviamente, los coches eléctricos reporten más dinero al gobierno. Porque claro, pensad que ahora mismo el gobierno aquí en España se lleva aproximadamente un 60% de cada litro de gasolina son impuestos, ¿de acuerdo? Y un coche para hacer 100 kilómetros pues necesita vamos a poner 6 litros de media. Se está llevando mucho dinero, ¿vale? Porque ahora mismo el gasoil, que es lo más barato, está a 1,30, a 1,30 €, ¿vale? Calculad que se lleva unos 70 céntimos de cada litro. Si necesitas 6, pues se está llevando casi 2,50 € de cada coche que recorre 100 kilómetros. En cambio, un coche eléctrico gasta aproximadamente unos 40 céntimos. De ahí a lo mejor se está llevando 3-4 céntimos el gobierno en impuestos. Se está haciendo todo esto para subir la electricidad y para acercar el gasto de un coche eléctrico a un coche de combustión para que ellos no pierdan dinero. Me surgen esas preguntas. Llamadme suspicaz, llamadme mal pensado, llamadme conspiranoide. Pero me surgen esas preguntas, ¿vale? Bien, llegados a este punto, quiero daros unos pequeños consejos de qué hacer si vienen esos apagones. Pero antes... Suscríbete, tío, que no te cuesta nada, ¿vale? Que no cuesta dinero y a mí me hace muy feliz aquí, en el pecho. Suscríbete. Bien, pues lo primero es tener preparado un kit de supervivencia. ¿En qué consiste un kit de supervivencia para sobrevivir a los apagones? Bien, habréis escuchado, yo creo que resultará fácil encontrar esta información en muchas páginas de internet e incluso en televisión se está empezando a decir, pero yo os hago un resumen. Primero, deberíais almacenar comida que sea comestible a largo plazo y que requiera el menor tratamiento posible. Es decir, podríamos hablar sobre todo de conservas, latas de conservas, que es lo que más dura, ¿de acuerdo? Arroces también, pastas también, ¿vale? Este tipo de cosas. Obviamente tener preparada agua. Tener preparada agua, cuanta más tengáis mejor. Hay una recomendación de X litros por persona, pero mi recomendación es que cuanta más agua tengáis preparada, mejor vais a poder llevar el tema de los apagones. Tened preparado también un botiquín de primeros auxilios. Tened preparado combustible. No estaría de más que compraseis algún tipo de latas, ¿vale? Y esas latas llenarlas de combustible según las necesidades que tengáis. Es decir, yo, por ejemplo, mis coches van con gasoil, pues tener unos cuantos litros de gasoil guardados en casa por si hay problemas por si hay problemas en las gasolineras, pues poder repostar mi coche y poder aguantar como mínimo un poquito más. Obviamente tener velas, linternas, pilas, etcétera, ¿de acuerdo? Para poder ver en la oscuridad. Tener una radio, tener mantas y formas, digamos, de calentarnos, mantas, sacos de dormir, cualquier cosa que vosotros tengáis en casa preparado para, por si viene el frío y no funciona la calefacción, poder estar calientes en casa. No estaría de más tener un hornillo de estos pequeñitos de camping que van con gas para poder cocinar a pesar de que se corte el gas o a pesar de que no haya luz. Y quien tenga la suerte de tener chimenea, por favor, id almacenando ya madera. Ir almacenando ya madera para preparar el invierno. Ya no me gustaría daros una serie de consejos. En caso de que el apagón se prolongue en el tiempo, no estaría de más que tengáis en cuenta los siguientes puntos. Estad preparados para tener asociación con personas, es decir, crear grupos más grandes con personas, pero que sean de vuestra confianza. Lo ideal sería que fuesen familiares o muy amigos, ¿vale? Amigos que conozcáis de mucho tiempo. No os asociéis con cualquier persona. Si estáis asociados, vais a tener más posibilidades de llevar mejor esta situación. Pensad que, aparte de todo lo que os he dicho, cualquier cosa que os haga independientes, que os haga autosuficientes, será buena. Por lo tanto, pensad en vuestra situación, pensad, porque no es lo mismo vivir en el centro de una gran ciudad en un piso, ¿de acuerdo?, que vivir en el campo en una casa. Todo aquello que podáis hacer para ser autosuficientes será bueno. También es importante pensar que no hay que desesperar, que tarde o temprano, por largo que sea el apagón, va a volver a funcionar todo. ¿Por qué? Porque es el interés general de que eso sea así. Ellos mismos, los que igual están provocando esto, no les interesa tampoco tenernos a oscuras mucho tiempo. Sí les interesa hacer este tipo de cosas para ajustar las pequeñas piezas que ellos necesitan ajustar, pero tarde o temprano todo volverá a funcionar. Y tener un plan preparado previo, es decir, pensar a priori qué vais a hacer, va a evitar, primero, que os pongáis nerviosos y segundo, que cometáis errores. Así que yo os invitaría a que fueseis ya desarrollando un pequeño plan por si hay un gran apagón, un gran apagón de días o apagones pequeñitos, ¿vale? Tengáis ya planeado qué vais a hacer, para en cuanto detectéis la situación, no perdáis tiempo enfadándoos, no perdáis tiempo sufriendo, no perdáis tiempo preocupando, sino que tengáis ya el plan y podáis reaccionar al instante. Pensad que en estas situaciones muchas veces lo importante es reaccionar rápido, ¿vale? Pero reaccionar rápido conlleva la posibilidad de error. Por lo tanto, si tenéis el plan preparado,
minimizáis la posibilidad de error y conseguís reaccionar mucho más rápido que el resto de la gente. Y para finalizar el vídeo, dejad que hagamos ya las conclusiones finales. Si bien no podemos garantizar, o no podemos decir desde aquí, o no podemos pronosticar que esto vaya a suceder, sí que, como estáis viendo, toda la situación que nos rodea nos empuja a pensar que sí que podría ser cierto. Así que no está de más prepararse. Tomad todo lo que os he dicho como apuntes, como opinión, ¿de acuerdo? No tenéis que seguir todo lo que os digo al 100%, pero si hay cosas que consideráis que os pueden valer, que hay cosas que no os importa hacer y que consideráis que pueden estar bien, hacedlas. Pensad, yo pienso por lo menos que ojalá me equivoque y todo esto quede en una anécdota. Espero que sea así, sinceramente. Pero si no lo es, pues estar preparados, porque más vale prevenir que curar, ¿no? Y ya está, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado. Si es así, recuerda que ahora te saldrá un vídeo por aquí donde te puedes seguir viendo mis vídeos que son muy chulos, o por allí podrás suscribirte a mi canal, que como os he dicho antes, pues os lo agradecería del corazón y me haría muy feliz que os suscribieseis. Así que venga, que ya estoy cerca de los 1000 y a ver si llegamos, ¿vale? Venga, chao, chao.